Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles aquí en Frente Regional, por supuesto, por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Vamos a hablar durante esta jornada, este programa, acerca de un nuevo boletín que ha entregado sus resultados hace pocos días el Centro de Estudios Faro UDD de la Universidad del Desarrollo, llamado Clase Media en Bio Bio, una mirada a la movilidad económica y social. Quien estuvo a cargo de esta investigación es la docente de esta casa de estudios, además economista e investigadora justamente del Centro de Estudios Faro UDD, Viviana Béjar. Viviana, ¿cómo le va? Gracias por estar acá una vez más en Frente Regional. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. A ver, yo ya lo decía, Clase Media en Bio Bio, una mirada a la movilidad económica y social, es el nombre de este nuevo boletín que se entregó resultados hace algunos días. A ver, es un estudio en base a datos también, por supuesto, de las encuestas CACEN. Sí. Desde ahí se han recopilado una serie de datos e información. A ver, hay una escasa evolución, primero, como un tema más bien genérico para comenzar a conversar. Durante los últimos años se midió esto entre 2019 y 2022, ¿cierto? Sí. Hay una escasa evolución de la clase media. ¿Qué factores influyen justamente para sacar esta conclusión? ¿Qué ha pasado? En Bio Bio es eso, sí. Porque a nivel nacional la clase media alta en estos 5 años creció mucho, un 161%, es demasiado. Y en Bio Bio la clase media no creció casi nada, pasó de un 40 a un 41% en estos 5 años. Lo que sí pasó es que internamente dentro de todos estos segmentos de la clase media, porque la clase media es muy heterogénea, tenemos clase media alta, clase media emergente, clase media clásica y clase media baja. Y dentro de esta clase media hay una clase media baja que está muy cercana a una clase vulnerable y hay una clase media alta que está muy cercana a la clase alta en términos de cuántos ingresos reciben las familias. Perfecto. Y lo que pasa es que a medida que bajamos hacia la clase media clásica y baja, es una clase media que todavía recibe ayudas del Estado, transferencias del Estado, y los ingresos autónomos son muy bajitos, muy parecidos a la clase media vulnerable. En cambio, cuando nos movemos a la clase media emergente y la alta, los ingresos de las familias son muy cercanos también a la clase alta. Perfecto. A ver, si pudiéramos hacer una diferenciación respecto justamente de esta clase media alta a la clase a lo mejor clase media que está un poco más complicada, ¿a qué se dedican? ¿Qué labores realizan, por ejemplo, para marcar estas diferencias? Se ha hablado durante este último tiempo y especialmente tras la pandemia, especialmente que se han perdido una importante cantidad de puestos de trabajo, sí. Y que mucha gente se ha dedicado a diferentes emprendimientos y por ende sí. Hay preocupación respecto, por ejemplo, de lo que cotizan. ¿Qué diferencias hay respecto de qué hacen, cómo trabajan, en qué trabajan estas dos áreas, podríamos decir, de la clase media? Eso la CACEN lo tiene determinado y también estos grupos socioeconómicos que lo hacen para fines de marketing, para fines de segmentar la población, ¿cierto? Y lo tienen bien determinado. De hecho, las clases sociales consideran ingresos de las familias, consideran educación del principal sostenedor del hogar y consideran también puestos de trabajo o actividad del principal sostenedor del hogar. Y mientras nos alejamos hacia la clase media alta, encontramos que casi el 100% de los principales sostenedores del hogar ahí son universitarios con posgrado y que han estudiado en otros países y tienen altos cargos gerenciales. Okay. Y cuando nos movemos hacia la clase media baja, ese porcentaje va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a que la mayoría de las personas de clase media baja, el principal sostenedor del hogar son vendedores, gente que tiene algún oficio, muy pocas personas alcanzan un título universitario y por supuesto casi no tienen posgrado. Entonces son trabajos menos calificados que reciben por supuesto ingresos más bajos. A ver, respecto a esta evolución que ha sido menor, ¿verdad? Acá en la región del Biobío, las familias, ¿qué tipo de decisiones han tenido que tomar, que adoptar? Desde lo social primero y también desde lo educacional, porque también ahí hay marcadas diferencias. Sí.
¿Qué decisiones han tenido que tomar justamente las familias en estos años? Bueno, en Biobío también la tasa de desempleo ha ido aumentando. Nos pegó fuerte los eventos de octubre del 2019, luego la pandemia, luego todo lo que ha pasado con el gobierno actual. Pareciera ser que la inseguridad también en la macrozona sur ha pegado muy fuerte, muchas empresas han cerrado por lo mismo. Ahora con la noticia que tenemos de Huachipato, que también ha anunciado que cierran las operaciones, que terminan las operaciones. Y las familias lo que tienen que hacer es depender del Estado, sobre todo las familias que están quedando sin trabajo, que no tienen ingresos fijos y estables, son familias que optan por ayudas del Estado. Pero estas transferencias del Estado tienen un tope, tienen un límite. No son ayudas que te vayan a mover desde la clase media baja hacia la clase media clásica o emergente o menos la alta. Por lo tanto, aquí una de las conclusiones que sacamos en el boletín es que lo único que hace que una persona tenga realmente una movilidad social y económica transitando hacia las clases medias más altas es el trabajo autónomo, es una buena educación, es el haber tenido una buena educación, es el haber optado a buenos puestos de trabajo, o incluso es más, si uno se quisiera dedicar a una empresa, empezar un negocio, empezar un emprendimiento, también tienes más habilidades y herramientas cuando has tenido una mejor educación. Por lo tanto, una de las conclusiones ahí centrales es que se debe poner el ojo en la educación y sobre todo en la educación pública. Perfecto. A ver, se ha hablado y bastante respecto de los ingresos. Porque una cosa, claro, es lo que estamos conversando, el tema educacional, por supuesto, muy importante. Estas decisiones también a nivel social que deben tomar las familias. Pero está también la parte de los ingresos. Y mucha gente dice, claro, está subiendo todo, pero los sueldos no suben. Aquí también me imagino que se miden los ingresos que han tenido. Y hubo un momento importante durante los últimos años, especialmente en pandemia, de los retiros que hubo por parte de todos nosotros, ¿cierto?, desde las AFP. Eso también puede haber influido positivamente, probablemente, para que la gente tuviera más ingresos y que esto a lo mejor no afectara tanto desde lo negativo en estas cifras. Si no hubiesen estado esos retiros, capaz que hubiese sido esto mucho peor incluso. ¿Hubiese sido peor? No, perdón, quiero explicarme. No quiero decir que los retiros haya sido bueno o malo. No estoy diciendo nada de eso, pero ¿eso influye también? Sí, evidentemente influye en la economía. Hubiese sido peor a corto plazo si no hubiesen habido los retiros, pero hubiese sido más estable en el largo plazo. ¿Ya? Eso es una cosa que también dijimos bastante en su momento, porque a nosotros, por lo menos yo como economista, siempre me puse del lado de no sacar estos retiros de la AFP porque tenían un propósito que es de largo plazo, que son las jubilaciones. Y claro, evidentemente para algunas familias fue un alivio. Fue un alivio porque permitió pagar deudas. De hecho, los niveles de endeudamiento en ese periodo bajaron porque mucha gente y muchos empresarios o pequeños empresarios pagaron sus deudas. Algunas familias se dieron algunos gustos, que también es importante que la gente se dé sus gustos, salga, viaje, cambie el auto, qué sé yo. Pero el problema es que todas estas políticas públicas, todos estos incentivos tienen rebotes de largo plazo. Y generalmente la mirada política es más una mirada cortoplacista cuando se trata de políticas públicas, porque de lo que se trata es de satisfacer las necesidades del momento de las personas. Pero hay un costo que pagar a largo plazo y el costo lo pagamos todos nosotros, que fue este impuesto, ¿no es cierto?, que se denomina inflación y que además le pega también a las clases sociales más vulnerables. Claro. A ver, hablábamos un poco de la educación que tenía, pero ya a nivel profesional, posgrados, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Pero también está la situación educacional por parte de los niños, de los hijos de estas familias, ¿verdad?, en clase media, que también ahí hay ciertas diferencias, hay que está también remarcado en este estudio, que tiene que ver con que, claro, la clase media alta tiene los ingresos para acceder, por ejemplo, a colegios particulares, pero la clase media, a lo mejor más baja, le cuesta más decidir. Tiene que optar por un colegio municipal o bien uno subvencionado, que cada vez son menos o que han tenido que también subir sus costos. También es un tema también importante a tratar ahí, ¿no? No, y lo otro es que hubo una política pública también que se le denominó popularmente la tómbola, que ha sido
muy dañina para las familias de clase media baja, las que quieren una educación mixta entre un servicio semiprivado o semipúblico, dependiendo cómo quieras llamarle, en donde la calidad de la educación tiende a ser un poco mejor que los colegios públicos o estatales. Sin embargo, también ha habido problemas para que las personas puedan ingresar a ese tipo de establecimientos porque está predeterminado por algún tipo de algoritmo que nadie entiende muy bien. Y ahí también ese ha sido un problema. Es un problema que no fue una política económica propiamente tal, pero sí fue una política en términos administrativos que funcionó bastante mal. Y lo otro es que, claro, lo que dice también el boletín es que hay una teoría de los bienes posicionales. Las personas de clase media tendemos a convivir en las mismas comunas en Biobío. Entonces, en San Pedro de la Paz, por ejemplo, encontramos la mayor cantidad de personas de clase media alta, pero también hay un sector muy importante vulnerable en la misma comuna y se encuentran en lugares que son comunes, supermercados, parques, plazas, etc. Y ahí empiezan las comparaciones. Aquí mi hijo anda con un uniforme de colegio público y el otro niño anda con un uniforme de colegio privado. Mira, entonces él tiene acceso a un mejor automóvil o el carro de supermercado está más lleno cuando nos encontramos en la caja del supermercado. Y ese tipo de comparaciones también se explicaría un poco por qué la clase media, como es la mayor cantidad de clase media corresponde a clase media baja y clásica, por qué entonces esta clase media estaría tan molesta, tendría tanto resentimiento contra las personas que han logrado enriquecerse de manera más rápida a lo largo de este periodo de 5 años que fue estudiado. Quiero preguntarle más adelante justamente respecto de la clase baja y también de la clase alta. Respecto a lo que decía, que también justamente quería preguntarle ahora de las comunas, también hay ciertas diferenciaciones. Usted ya mencionaba la comuna de San Pedro de la Paz, pero también las hay, por ejemplo, ¿y qué es lo que más predomina en Concepción, en Chiguayante, en Talcahuano, en las comunas, podríamos decir, del Gran Concepción? Primero quiero preguntarle por aquello. En todas las comunas, el sector más abultado es el de la clase vulnerable. No somos una región, no somos un país de rentas altas, en verdad. Y esto, aquí me voy a salir un poquito del tema, cuando Chile ingresó a la OCDE, a mi juicio fue bueno, de cierta manera, pero fue malo de otra. ¿Por qué fue malo de otra? Porque nos empezamos a comparar con países de otro estándar de vida, y nosotros en Chile, si por ejemplo analizamos lo que dice el boletín, la mitad de la población de la región constituye esta clase media baja, vulnerable y pobre. La mitad de los habitantes en todo ese segmento. Entonces, no solemos ver personas con altos ingresos. Hay, pero pocos, proporcionalmente hablando. Perfecto. ¿Y qué pasa en las comunas más alejadas? Yo mencionaba Talcahuano, Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, las del Gran Concepción. Pero ¿qué pasa en comunas más alejadas, en comunas rurales, que tienen un alto porcentaje de ruralidad, comunas que son grandes en territorios pero con poca población? ¿Qué pasa en esas comunas? Pobreza extrema, que se denomina el segmento E, vulnerable el segmento D, y clase media baja C3 son las que predominan fuertemente, digamos, y clase media alta y emergente casi no existen. Perfecto. Quiero preguntarle justamente respecto a lo que pasa con la clase alta en la región del Biobío, lo que pasa con la clase baja y toda esta problemática que también existe en las zonas más rurales. Hacemos un breve alto, conversamos con Viviana Béjar, economista, investigadora de Faro UDD, acerca de este nuevo boletín que han entregado los últimos días para la región del Biobío, clase media en el Biobío, una mirada a la movilidad económica y social. Hacemos un breve alto, seguimos conversando acá en Frente Regional. No se vaya. Bien, seguimos acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con Viviana Béjar, economista, investigadora de Faro UDD, acerca de este nuevo boletín llamado Clase Media en Biobío, una mirada a la movilidad económica y social. Conversamos acerca de la clase media en este primer bloque, clase media acá en la región del Biobío, y dejamos algunas preguntas planteadas para desarrollar acá en este segundo bloque. Por ejemplo, ¿qué pasa en zonas rurales donde se observa una mayor cantidad de familias, de personas
que viven en la pobreza, que son una clase más bien baja. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo viven? ¿Dónde estudian, por ejemplo? Colegios públicos, básicamente, un sector muy minoritario, de colegios subvencionados, pero colegios subvencionados también muy precarios. El mismo entorno rural hace que la conectividad y todo hace que ellos vivan en su entorno. Aquí no estamos hablando de si son más felices o menos felices. Lo más probable es que capaz que sean más felices, uno no sabe. Es probable. Pero básicamente ellos se dedican a la agricultura, al pequeño comercio, oficios. Perfecto. El principal sostenedor del hogar tiene trabajos menos calificados y básicamente también la agricultura es muy importante en esos sectores más rurales. Los hijos de estas familias que viven de la agricultura, que viven en los campos, que van a estos colegios rurales u otros municipales que están en el centro de la ciudad, me estoy pensando en comunas como Santa Juana, sí, Florida, Quilaco, en fin, Hualqui también. Los menores que están actualmente en los colegios o que ya estuvieron, ¿alcanzan después, por ejemplo, algún instituto, universidad, llegan a ser profesionales o técnicos también, por ejemplo? ¿Lo logran, alcanzan? ¿Hay una movilidad respecto de aquello? Algunos lo logran. Yo diría que ellos se quedan ahí a hacer su enseñanza básica y media y algunos logran ir a la educación superior. Yo diría que no está incluido en el boletín, pero en estudios anteriores que lo hemos visto. De hecho, yo hice un estudio precisamente en la comuna de Santa Juana. Muy pocos son los que logran ir a la universidad. Sí, algunos van a institutos técnicos. Okay. ¿Ya? Por un tema de recursos, por un tema y por un tema, sí, es más rápido. Y también por un tema de que las familias no tienen la conciencia para decirle, mira, ahora tú puedes ir a la universidad y quizá tenemos esta ayuda gratuita del gobierno. No está esa conciencia todavía, hay una conciencia muy de local, muy rural, muy de quedarse ahí, seguir con la actividad que siguieron los papás. Y sumado también a que también está en el boletín, hay una gran deuda en la calidad de la educación pública, por lo tanto ese chico, esa chica, ese joven no tiene las habilidades, los conocimientos para enfrentarse a una prueba, ¿cómo se llama ahora? De ingreso a la universidad. La PAES. Entonces, están esas barreras antes de entrar a la educación superior y por eso es que también es más factible para ellos entrar a un instituto técnico. Ahora, eso no significa que sea malo, porque en Chile también necesitamos gran cantidad de técnicos y técnicos que hagan bien su trabajo, que tengan una alta productividad. Y respecto a lo que pasaba en Santa Juana, ya que aprovecho, no es parte de este estudio, pero ya aprovechando que hizo este estudio allá en la comuna de Santa Juana, salen del colegio, del liceo, estudian algo técnico o la universidad, ¿se quedan en los lugares donde estudian estas personas o vuelven a sus raíces? ¿Vuelven a trabajar a Santa Juana, por ejemplo, en el caso del estudio? No vuelven. No vuelven. No, es que no hay mucha... Cuando ya eres profesional o técnico, no hay muchas actividades en la misma comuna rural que tú en las que puedas desempeñarte y además porque tú estudias para tener ingresos más altos. Y generalmente estos jóvenes van a lugares donde pueden haber ingresos o promesas de ingresos más altos, de salarios reales también, o sea, de salarios nominales más altos y eso implica irse al centro de la ciudad de Concepción o emigrar hacia Santiago. Lamentablemente, que los que somos de región tratamos de retener a los cerebros, digamos, acá en la misma región, pero como también hay un alto desempleo y las empresas están cerrando y tenemos este problema de inseguridad, la gente busca también nuevos lugares donde ir, desarrollarse y, por supuesto, tener ingresos más altos. La clase pobre, la clase más extrema, ¿cómo ha sido durante estos últimos años su condición? A nivel nacional ha tenido un tremendo descenso. A nivel nacional ha tenido un descenso del 75%. Y eso se explica solo por las ayudas del Estado, básicamente. O sea, claro, porque aprovecho e interrumpo brevemente, porque se habla ahí bastante respecto a lo mismo, que no hay muchos empleos, que cuesta encontrar trabajo o hay trabajos más bien informales. Entonces uno dice... ¿Cómo? Si la situación del país está tan compleja, entonces ¿cómo salen de la pobreza? ¿Se debe a eso? Salen, pero salen al segmento siguiente, que es el vulnerable. Entonces, cuando uno escucha a los políticos hablar de que salen de la pobreza, no es que salgan de la pobreza a la clase media emergente, no se pegan ese salto en una generación. Claro, las ayudas del Estado ayudan a salir de la clase
pobre, digamos, pobreza y pobreza extrema, así se denomina, pero saltan a la siguiente, que es la vulnerable. Y si uno se da cuenta, en los niveles de ingreso de los dos segmentos no son tan distintos. ¿Ya? No es que cuando yo paso de la clase pobre a la vulnerable, no es que mi nivel de vida mejore sustancialmente. Los ingresos no suben tanto, pero te permiten acceder a ciertos bienes y servicios. No quedas en la indigencia, por ejemplo, ese tipo de cosas. Okay. A ver, ¿cómo viven? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo salen justamente de esta situación compleja? Bueno, ya algo mencionaba respecto de aquello, el panorama a nivel mundial es muy complicado desde lo económico, en nuestro país por supuesto que no es la excepción. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo trabajan? ¿Qué trabajan? ¿Cuál? ¿La clase pobre? La clase pobre, la justamente, más pobre. Sí. No, son oficios pero de muy baja calificación. Se ha determinado a nivel internacional que te consideras pobre una persona que está en el límite, ¿cierto?, de la pobreza, una persona que gana menos de $3 al día. Entonces, para ganar menos de $3 al día tienes que, no sé, personas que lavan los autos en la calle, o sea, oficios muy poco calificados. Perfecto. Que no han estudiado ni en instituto, ni siquiera han terminado cuarto medio, han llegado a octavo básico con suerte. Entonces, gente que tiene muy bajo nivel de estudios y muy baja calificación. A ver, algo mencionaba ya Viviana respecto de esta molestia, este enojo que existe de la clase media hacia la clase más alta, que ha crecido durante los últimos años. ¿Cuánto mencionó? 161%. ¿Por qué? Solamente ¿Por qué cambio? Sí, es que la clase media alta es la que más crece y se explica solo por el esfuerzo individual de las personas. Mejores oportunidades en la básica, en la media, acceso a una mejor calidad de la educación. Colegios privados, entonces. Colegios privados o subvencionados de alta calidad, porque entre los colegios subvencionados también es muy heterogéneo. Hay colegios subvencionados que tienen un cobro muy bajito, hablamos de 30, 40 mil pesos al mes para las familias, y hay colegios subvencionados que cobran el tope de lo que pueden cobrar, que son cerca de 150 mil pesos. Entonces, esos colegios subvencionados, evidentemente hay una relación directa entre lo que cobran, la calidad de los profesores, las instalaciones, los programas de los colegios y la calidad de la educación que están entregando. Entonces, evidentemente, estos colegios que quedan más atrás, y qué decir de la educación pública, que también lo menciono ahí, que tiene una gran deuda con la población chilena, no se ha hecho una buena redistribución de los recursos en ese sentido, y también lo que menciono es que una vez que la educación pública alcance la calidad la calidad de la entrega del servicio de los colegios privados, este país va a comenzar recién a tener una verdadera movilidad social respecto de la educación pública hacia las clases más pobres. Porque lo que tú me decías, ¿por qué la clase media alta aumentó tanto? Y es solo por el efecto del esfuerzo individual, de esta mejora en las oportunidades que han tenido, a la universidad a la que llegan, la gente con la que se rodean. Contactos. Pero que te lo da el transcurso de la vida, de los colegios que has estado, de la universidad que estuviste. Es como algo sinérgico. No significa que sea malo, sino que es algo sinérgico. Y lo mismo lo podríamos trasladar como una política pública, ya que ponerse serios y decir, hagamos lo mismo con la educación pública. ¿Qué hace falta? Porque recursos hay. Lo que pasa es que lo más probable es que estén mal administrados. Hay que poner ojo ahí en eso. Y ahora, esta modificación que se viene haciendo desde hace algún tiempo con los servicios locales de educación, no ha sido muy bueno lo que se ha hecho, y ahora a fin de año, desde el 2025, se deben entregar más colegios. Se abre, por ejemplo, el Servicio Local de Educación Costa, acá en la región del Biobío. O sea, ¿puede ser más complejo todavía? ¿Puede haber una mayor diferencia? Yo considero que este tipo de políticas públicas cambian la forma, pero no cambian el fondo. ¿Ya? Entonces, hagámoslo distinto, que lo administre otro organismo, pero esa es la forma. Yo creo que hay que hincarle el diente al fondo de la calidad de la educación pública. ¿Qué tipo de programas, qué asignaturas vamos a enseñar, cómo vamos a capacitar a los profesores, cómo estamos educando a los pedagogos en la universidad, qué le estamos enseñando, hablan dos idiomas? Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas tienen que hacerse porque es una cosa que no solamente tiene que ver con el político de turno, el gobierno de turno, tiene que ver con todo un aparato que forma a los profesores, cómo se construyen los colegios, qué tipo de programa vamos a aplicar
¿Por qué sacamos ciertas asignaturas? ¿Por qué no las volvemos a poner? ¿Estamos desarrollando el pensamiento lógico de los alumnos? Todo ese tipo de preguntas yo creo que hay que hacerse porque tiene que ver con la calidad, con el fondo y no con la forma de quién lo va a administrar. Perfecto. A ver, usted ya algo también mencionó, Viviana, en el primer bloque, y que tiene que ver con lo que está pasando con la empresa Huachipato, acá en la región del Biobío. Ya en la década del 90 hemos sufrido con lo que pasó con los cierres de las minas de carbón en la comuna de Lota, en la zona denominada del carbón. Ahora se va a cerrar Huachipato, la producción de acero, dejando sin empleo a cerca de 2.000 personas de forma directa desde Huachipato y otras 18.000, 19.000 de forma indirecta, que son los contratistas. ¿Cómo puede afectar esto a la región del Biobío? O, a ver, sabemos que lo va a afectar, pero ¿cuánto va a afectar el cierre de esta empresa? Perdón, ¿se puede ya dimensionar esto o todavía no? Bueno, evidentemente el impacto es negativo y es inmenso. Quizá todavía no se puede dimensionar, pero yo confío en que los seres humanos siempre estamos buscando soluciones a los problemas. Y yo confío en que... Y aquí hay un trabajo conjunto. El gobierno le echa la culpa a la empresa le echa la culpa no sé a quién, a las condiciones del mercado, al tratado con China, etc. Lo cierto es que nosotros lo vivimos en Chile con el salitre, lo hemos vivido con la industria del calzado en la región del Biobío. Textil también. Entonces yo pienso que el ser humano generalmente busca siempre ir adelante y solucionar los problemas. Cuando los gobiernos dan certezas jurídicas, si se mejorara la seguridad al interior de la región, en la macrozona sur, para mí ese es un tema muy importante y eso es uno de los riesgos de confiscación más grandes de riqueza que tiene que ver con la inseguridad que vivimos. La alta delincuencia, el terrorismo, cuando se ponen a quemar campos, empresas, cerraderos. Todo eso hace esa sensación de inseguridad, hace que la gente cuando mire una región para ir a invertir digan Biobío está complicado. Entonces una vez que es un trabajo conjunto en que el gobierno dé esas certezas jurídicas, las empresas van a empezar a venir porque esta es una buena región, es una bonita región además, es muy atractiva. Entonces yo creo que aquí hay un trabajo conjunto y siempre es bueno tener incentivos para atraer nueva inversión. Reemplazar una por otra, digamos. Si no nos funcionó el acero, bueno, reemplacémosla por otra. Pero no van a llegar esas inversiones si el Estado, en este caso el gobierno de turno, no da esas certezas jurídicas para los inversionistas. ¿Y hacia dónde debiéramos apuntar? ¿Cómo se ve nuestra economía ya para ir cerrando dentro de este año 2024, lo que nos queda, que rápidamente se está yendo, y también el próximo año 2025? ¿Cómo se viene? Yo hice un boletín hace un tiempo atrás, creo que fue en el verano, en diciembre del año pasado, sobre turismo. Yo apuesto a que, pongo las fichas en que creo que la región del Biobío puede explotar de manera importante el turismo. Somos una región que tiene muchas atracciones naturales y ponía el caso en ese boletín de Costa Rica. Para Costa Rica el turismo es lo que es el cobre para Chile. O sea, uno no puede decir que porque es un servicio, porque son servicios de restaurante, hotelería, qué sé yo, no puede pensar que eso va a ser menos rentable que una actividad manufacturera. Entonces tenemos que cambiar el switch, es decir, vivimos en una región maravillosa, pero para también atraer inversión turística es importante lo que te decía, lo de la seguridad. Para mí eso es central. Perfecto. Viviana Béjar, economista, investigadora del Centro de Estudios Faro de gracias por haber estado acá en Frente Regional, muy amable. Gracias a ti por la invitación. Ustedes también, por supuesto, muchas gracias por su sintonía en esta nueva edición de Frente Regional, aquí en las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión. Que estén muy bien, hasta la próxima. Chao, chao. Canal 9 Biobío Televisión presentó Frente Regional.